¿Qué tal, muchachos? Sean bienvenidos una vez más a este canal donde desarrollamos material de física preuniversitaria, ¿no? Y en estos videos estamos haciendo el desarrollo del material de CPRUNI en este ciclo 2025-1. Ahora estamos en la semana 7, sesión 2, correspondiendo a la primera parte del tema impulso y cantidad de movimiento. Hoy día haremos impulso de fuerza constante, impulso de fuerza de magnitud variable, teorema del impulso y una parte de conservación de la cantidad de movimiento, sistema de partículas. ¿Sí? Vamos a desarrollar. Vamos. Empezamos en el ejercicio. ¿Dónde está? Ya, ejercicio 182, ¿sí? Acá empieza el tema de impulso y cantidad de movimiento, la otra manera de visualizar, de entender, de estudiar al movimiento, ¿no? Primero era dinámica Newton, ¿no? Fuerza sobre un objeto, le modifica su movimiento. Fuerza sobre un objeto, se genera cambio de velocidad. Fuerza sobre un objeto, se genera una aceleración. Y con Newton relacionabas la fuerza con la aceleración. Funcionaba, lo hacíamos bien bacán cuando las fuerzas son constantes. Pero ¿qué pasa cuando la fuerza comienza a ser variable, cambiante? Entonces ahí se complica un poquito. Entonces, otra forma de analizarlo es con trabajo y energía. Y ya dices, el trabajo modifica la energía, ¿sí? Trabajo neto, variación de energía cinética, trabajo y fuerzas no conservativas, variación de la energía mecánica, ¿no? Solo que era un análisis escalar, ¿no? El trabajo asociado al cambio de la rapidez, no de la velocidad, sino de la rapidez. Entonces, falta la necesidad de analizar el movimiento con direcciones, orientaciones. Entonces ahí viene la cantidad de movimiento y el impulso. Porque justamente hay fuerzas que pueden modificar el movimiento sin realizar trabajo, ¿no? Como el choque con una pared. Tú lanzas una pelota contra la pared, rebota contra la pared. La fuerza que aplica la pared a la pelota para cambiarle su movimiento no hace trabajo, porque no hay desplazamiento en el contacto de la pelota con la pared. Entonces ahí decimos de que no hay trabajo. Entonces, ¿cómo analizamos este cambio? Con impulso y cantidad de movimiento. Eso es lo que hacemos, impulso y cantidad de movimiento. Impulso sobre un objeto, ¿no? Que es la idea del efecto de la fuerza durante un intervalo de tiempo, asociado al cambio de movimiento, al cambio de cantidad de movimiento, ¿sí? Siendo la cantidad de movimiento el representante del movimiento de la partícula. Porque no solamente es importante saber a qué velocidad se mueve una partícula, ¿no? ¿Sí? No solamente es importante la velocidad de la partícula. Yo te digo, te lanzo un objeto a 1 km/h. Te lanzo un objeto a 1 km/h. Ah, profe, yo lo puedo detener, ¿no? Pero si es un camión de 16 ejes, a ver, por más que se mueva 1 km/h, deténlo, no lo vas a poder. Entonces, para analizar el movimiento no solamente hace falta la velocidad, también hace falta la masa. Como que yo te diga, ¿no? Te lanzo un objeto chiquititito, del tamaño de un botón, te lo lanzo. Del tamaño de un botón. ¿Lo puedes detener o no? Si yo te lanzo un objeto así, del tamaño de un botón, te lo lanzo. ¿Lo puedes detener? Sí, profe, sí, chiquito. Ah, ya, pero si viaja a 300 km/h, ¿lo puedes detener o no? No, ya no, pues te traspasa, ¿no? Entonces no solamente hace falta saber la masa, sino la velocidad también, masa y velocidad. Y a esos dos juntos se le llama cantidad de movimiento. Y el tema es que el impulso se descubre, ¿no? De que el impulso sobre un objeto modifica la cantidad de movimiento, ¿no? Y empezamos a cuantificar el impulso de fuerzas constantes directamente como simplemente fuerza y tiempo, nada más, ¿no? Fuerza y tiempo, ¿sí? Entonces acá tenemos un proyectil de 1 kg que es disparado con una velocidad de 8i16j. Este es movimiento de proyectil, un movimiento parabólico, ¿sí? Calcula el impulso de la fuerza gravitatoria, o sea, del peso, desde el disparo hasta que alcanza su altura máxima, dice, ¿no? Entonces vamos a hacer el cálculo del impulso directamente como fuerza y tiempo. ¿Hay otras formas de calcular el impulso? Sí, hay otras formas. Pero en este inicio estamos haciendo directamente el impulso de una fuerza constante como fuerza y tiempo, ¿sí? Fuerza y tiempo. Entonces, como la masa es 1 kg, sí entendemos el peso, sí lo tenemos. Nos faltaría determinar el tiempo, ¿no? Nos faltaría determinar el tiempo, ¿sí? Entonces, el proyectil se lanza con una velocidad de 8 y 16 y tendríamos que conocer cuánto tiempo le toma en llegar a su altura máxima, ¿no? Se lanza con 8 y 16 componentes de la velocidad
y llega a la altura máxima donde ya no hay componente vertical, ¿no? Ya no hay componente vertical. Entonces de ahí puedo sacar el tiempo por cinemática, ¿no? Movimiento de proyectil, ¿no? En el eje Y, las componentes se comportan como como un movimiento de caída libre. La componente final, componente inicial, aceleración tiempo, la final es 0, inicial 16, gravedad están tomando en 10, el tiempo es 1,6. Y con eso ya puedes calcular el impulso de la fuerza constante simplemente como fuerza y tiempo. Fuerza, peso, y el peso es mg dirigido hacia abajo. Acuérdate que esta es una cantidad física ya vectorial, incluye orientaciones, ¿no? Entonces, masa 1 kilo, gravedad 10, dirigido hacia abajo, tiempo 1,6, 16 newton segundo dirigido hacia abajo el impulso del peso. ¿Está bien? Y marcamos, ¿no? Marcamos sería menos 16 J. ¿Sí? ¿De acuerdo? Hay otra forma de calcular el impulso también, pero acá simplemente como fuerza y tiempo, nada más. ¿Sí? ¿Estamos bien? Estamos bien con 182. ¿Todo conforme? Profe, siempre la fuerza resultante es igual a la resultante de las fuerzas externas. Sí, porque las fuerzas internas suman cero. Eso lo vemos en sistema de partículas. La fuerza resultante es igual a la fuerza resultante de las externas. Sí, porque fuerza resultante es fuerzas internas más fuerzas externas. Y las internas son de acción-reacción. Por eso van a sumar cero. Y te queda solo externa. Fuerza resultante es la fuerza resultante externa. Ajá. Siempre es con lo que... Sí, en este tema es vector. Este tema es vector. El trabajo en trabajo y energía era escalar. Rapidez. Pero acá no. Acá es fuerza, es velocidad. Cantidad de movimiento. Impulso. Fuerza. Es vectorial. Todo esto es vectorial. ¿Ya? ¿Todo bien? Varío 183. Todo ok. ¿Por qué si un pez se come a otro se conserva la cantidad de movimiento? Ya, porque la idea es que las fuerzas en esa interacción, las fuerzas externas son despreciables. Y como son despreciables las fuerzas externas, y las fuerzas externas son justamente las que modifican la cantidad de movimiento del sistema, y si tú las desprecias, no va a modificarse la cantidad de movimiento. Eso es sistema de partículas ya. Eso es sistema de partículas. Si sobre un sistema de partículas las fuerzas externas son ceros, el impulso externo es cero, la cantidad de movimiento se conserva del sistema. ¿Sí? Y ahí la única interacción es entre el pez grande y el pez pequeño, nada más. Desde fuera no se le está haciendo nada. Ningún otro objeto lo está influyendo, solamente lo que le hace el grande al pequeño. Listo. Ya vamos, 183. El bloque de 5 kilogramos parte desde el reposo sobre la rampa, deslizándose 50 metros. O sea, se desliza, entiendo, hacia abajo, ¿no? Si el coeficiente de fricción cinética es de 0,25 entre el bloque y la superficie, determina la magnitud del impulso producido por la fuerza de fricción. Ya. Entonces, en este caso, el objeto al ir deslizándose, la fricción va a ser constante, ¿no? De valor constante y orientación constante. Valor constante porque es cinética y orientación constante porque siempre va a apuntar diagonal hacia arriba, digamos, ¿no? Entonces, ese impulso sería el de una fuerza constante, así que sería directamente la fuerza y el tiempo. Impulso como fuerza y tiempo. Entonces, tienes que calcular la fuerza y tienes que calcular el tiempo. La fuerza lo calculas con dinámica y el tiempo lo calculas con cinemática. ¿Sí? Y al final multiplica los dos. Entonces, acá hay que hacer un esquema de DCL. ¿Sí? Tienes al bloque DCL, diagramita de cuerpo libre, le dibujas las fuerzas. ¿Cuántas fuerzas le dibujas al bloque? Vamos a ver si no te has olvidado, ¿ah? ¿Cuántas fuerzas hay que dibujar al bloque? Vamos a ver si no te has olvidado. Vamos. A ver, escribe. ¿Cuántas? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Así es, son solamente dos, ¿no? Interacción con el planeta Tierra, peso, interacción con la superficie inclinada, fuerza de contacto. Solamente son dos, ¿sí? Solo que la fuerza de contacto, para estudiarla de mejor forma, la descomponemos en su componente normal y su componente de fricción, ¿sí? Yo las dibujo juntitas porque en realidad representan la descomposición de la fuerza de contacto. ¿Está bien? Ya está. Ahí están las dos componentes, normal y fricción. Ya está. Ahora, a continuación, haces tu análisis dinámico, ¿sí? Y para tu análisis dinámico, tienes que descomponer a una de esas fuerzas. ¿A quién vas a descomponer en tu análisis dinámico? ¿Cómo haces tu análisis dinámico? ¿A quién descompones?
al peso, ¿no? Porque en tu análisis dinámico haces, ¿no? Eje del movimiento y eje perpendicular al movimiento. Tu eje X y tu eje Y, el eje paralelo al movimiento y tu eje perpendicular al movimiento. Entonces, descompones al peso, te ayudas del angulito 37, si él es 37, él es 37, peso 50, entonces al descomponer 30 y 40, ¿no? Entonces, las componentes en Y van a sumar cero porque el Y es perpendicular al movimiento, el movimiento es en el eje X, ¿no? Entonces ahí sacas la normal, sacas la fricción y sacas la aceleración, ¿no? La suma de fuerzas en el eje Y tiene que ser cero, de ahí te sale que la normal es 40, ¿no? Equivale a 40. Y con la normal vas a calcular a alguien. ¿A quién vas a calcular con la normal? Por algo calculamos la normal, porque con la normal calculamos a quién. ¿A quién calculas con la normal? Fricción, ¿no? Fricción, coeficiente por componente normal, coeficiente 0,25, la fuerza normal que vale 40, fricción vale 10. Y con esa fricción ya te vas a análisis del eje X, dinámica, ¿no? Fuerza resultante sobre el eje X, masa y aceleración. A favor 30, claro, sale 50, me dicen 50, vamos a verificar. 30 en contra de la fricción 10, masa 5, aceleración, y de ahí te sale la aceleración que es 4. Y con esta aceleración, análisis cinemático para determinar el tiempo en que le toma descender los 50 metros, ¿no? Calculas el tiempo con cinemática porque son fuerzas constantes, aceleración constante, cinemática MRUV, ¿no? Desplazamiento, velocidad inicial tiempo, mitad de aceleración, tiempo cuadrado, desplazamiento 50 metros se desliza, parte del reposo, velocidad inicial cero, mitad de la aceleración que es 4, tiempo al cuadrado, y de acá te sale el tiempo. Y acá el tiempo te sale 5 segundos. Y ya con eso calculas la magnitud del impulso, te dice, ¿no? La magnitud del impulso sería la magnitud de la fuerza por el tiempo. En este caso, fricción. La fricción es, ¿cuánto vale? Sí, ¿no? La fricción es 10, tiempo 50, 50 newton segundo, la magnitud del impulso. ¿Sí? ¿Preguntas? 50. Profe, vi que mi profe a veces despreciaba el impulso del peso. Entendí más, o era porque al calcular el impulso del peso, como el peso era una fuerza externa y el impulso lo calculó en tiempos muy pequeños, el impulso del peso era despreciable. Así era. Claro, o sea, hay problemitas donde te piden, por ejemplo, la fuerza de un choque, la fuerza en un impacto, y usualmente esas fuerzas son grandes, pues 5.000, 10.000, 50.000 newton, y el peso es 10 newton, 20 newton, 50. Entonces se desprecia por eso, ¿no? Se desprecia. Si gustas, haz el cálculo con el peso, porque lo legal es hacer el cálculo con el peso, o sea, porque su impulso no es cero, ¿no? O sea, el peso no es que valga cero, existe. Solamente que si tú haces el cálculo, no sé, la fuerza te sale 20.000, y si incluyes el peso, te sale 20.001. Ya, entonces a modo práctico lo puedo despreciar, ¿no? Eso es lo que ha considerado tu profe, ¿sí? Ok, ok. Ya, preguntas del 183 para continuar. Preguntas, preguntas, preguntas. Vamos, 184. Entonces, acabamos con la de fuerza constante. Vamos ahora a impulso de fuerza de magnitud variable, ¿no? La fuerza F varía en función del tiempo, como se muestra en el gráfico. Determine la magnitud del impulso del intervalo de 2 a 10, ¿no? Aquí hay que tener cuidado con el intervalo de 2 a 10 y con este gráfico calculas. Ten cuidado, ¿ya? Ten cuidado con las palabritas, porque en este tema es vectorial. Así que si yo te pregunto, con el área bajo la curva, ¿qué calcularías? Porque vamos a calcular área. ¿Y el área qué te da? Quiero leerte o quiero escucharte. No, no te da el impulso. No te da el impulso. Ahí está, ya estás escribiendo mejor. La magnitud del impulso, porque el impulso es vectorial. Entonces, con las áreas calculas la magnitud y de ahí tú mismo, si es que lo requieres, tú mismo tienes que agregarle la orientación, ¿sí? O sea, si te preguntara, ¿no? ¿El área bajo la curva, fuerza-tiempo, te da el impulso? No, no te da el impulso, te da la magnitud del impulso. El impulso es cantidad física vectorial, magnitud y orientación, ¿sí? El área solamente te daría el valor de la magnitud, ¿no? La magnitud del impulso, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí?
Y por eso en este ejercicio te piden la magnitud del impulso, ¿sí? Claro, por ejemplo, en los gráficos de trabajo, el área, el área te da el valor del trabajo. Aparte, tú tendrías que saber si es un trabajo a favor o en contra del movimiento. O sea, tienes que saber cómo es el movimiento. No porque el área esté por encima, va a significar que el trabajo es positivo o el trabajo es negativo, ¿no? O sea, ten cuidado con eso, ¿no? ¿No? Siempre en en gráficos de trabajo, te tienen que decir aparte el movimiento, ¿no? ¿Cómo es el movimiento? ¿Ya? Tengan cuidado ahí. Ya. Ya, entonces acá calculamos el área desde 2 hasta 10, ¿no? Y en este caso 2 es algo manejable, ¿no? Porque 2 es justamente la mitad, ¿no? Entre 0 y 4. Y si 2 es la mitad entre 0 y 4, ¿hasta qué valor de fuerza alcanza, no? Porque este es gráfico fuerza-tiempo, ¿no? ¿Hasta qué valor de fuerza sería? Sí, que es justo en la mitad, ¿no? Justo en la mitad. Sería hasta 10, pues, ¿no? Y ya calculas las áreas, pues, ¿no? Sería el área de este trapecio más el área de este triangulito, el impulso total, ¿no? La magnitud del impulso, desde 2 hasta 10, ¿no? Y calculas las áreas, pues, ¿no? Las áreas. Este sería base mayor, base menor 10, base mayor 20, las bases son las paralelas, y la altura que vale 2, y triangulito, la base que sería 6, ¿no? El otro cateto que sería 20, ¿no? Ya está. Solo ten cuidado, acá le he agregado, ¿sabes por qué le he agregado estos dos? ¿Sabes por qué le agregué estos dos? ¿Por qué le agregué estos dos? Claro, ¿no es? Acá es kilonewton y milisegundos, ¿no? O sea, este no es 20, es 20 kilonewton, ¿no? Este es 10 kilonewton, o sea, 10 al cubo falta, ¿no? Y acá tampoco este no es 10 solito, es 10 milisegundos, el 10 a la menos 3. Estos son de los prefijos, ¿no? Haces tu cálculo y efectivamente sale 90 newton segundo de magnitud de impulso, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sipo, 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 sipo. Sí, vamos con 185. Profe, del mismo modo que con las fuerzas, si calculo el impulso resultante, sería igual al impulso de las fuerzas externas. ¿Cómo, profe? No, con las fuerzas. Si calculo el impulso resultante sobre el sistema, sería el impulso de las fuerzas. Sí, claro, es el impulso de las fuerzas externas. Sí, es impulso resultante, impulso de fuerzas externas. Sí, las internas es cero. El impulso de las internas es cero. El neto, ¿no? El total. Ajá. Ya, 185. Acá hay una pequeña corrección, ¿no? Bueno, que creo que es algo obvia, ¿no? ¿Sí? Acá creo que está 10, ¿no? En tu material acá dice 10, ¿no? ¿Sí? ¿Te fijaste eso? Sí, ¿no? Debería ser solamente de 0 a 2, pues, ¿no? O sea, donde está el gráfico, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces acá debe ser 2 segundos, ¿no? No, no 10, 2, ¿no? ¿No? Una cosita por ahí que corregir. Ya. La figura muestra cómo varía la fuerza. Claro, no hay, pues, no hay forma, ¿no? La figura muestra cómo varía la fuerza respecto al tiempo. Calcule la magnitud del impulso. Fíjate, ¿no? Te pide la magnitud del impulso, ¿no? De la fuerza en el intervalo de 0 a 2. Y ya esto es área directa, pues, ¿no? Área directa, ¿no? Altura 10 kilonewton. La base es 2 milisegundos, ¿no? Entre dos. Y ya está, esto es directo, ¿no? 10 newton segundo. ¿No? Con esa pequeña corrección, pues, ¿no? No es 10 segundos, sino 2 segundos. ¿Sí? Preguntas, preguntas. Para ir al 186. Profe, si me pidieran, podría decir que el área bajo la gráfica es la variación del P. La magnitud, en todo caso, si esta es la fuerza que ocasiona esa variación, sería la magnitud de la variación de la cantidad de movimiento. Ujú. ¿No? Profe, si me pidieran, podría decir que el área bajo el gráfico es la variación del P. Sería, como te digo, ¿no? La magnitud de la variación de la cantidad de movimiento si esta es la única fuerza que produce el impulso, ¿no? Ajá.
¿Todo bien, todo bien? Vamos, siguiente, entonces, 186. Ta. Seguimos en impulso de fuerza de magnitud variable y en este caso te dan una función para la fuerza, ¿no? Fuerza en función del tiempo. La fuerza es 2 más T en unidades del sistema internacional. Entonces es una fuerza creciente con el tiempo. Transcurre el tiempo y la fuerza va aumentando. Y fíjate que te dan el gráfico, ¿no? Te dan el gráfico justamente para que veas las orientaciones del movimiento, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces acá tenemos el eje X, el objeto se mueve a la derecha y sobre ese movimiento se le aplica una fuerza adicional también a la derecha, ¿sí? El objeto se mueve a la derecha, la fuerza es hacia la derecha, ¿no? En nuestro convencional derecha-izquierda, eje X, ¿no? Ya está. Determine el impulso, o sea, si te piden el impulso tal cual, ¿ah? Por eso las claves, mira, fíjate, están con el vector unitario, ¿no? ¿Sí? Desde 2 hasta 6. ¿Qué haces? Como es una fuerza de magnitud variable, ¿sí? Vas a hacer el gráfico y calcular áreas, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya está? Hacemos el gráfico, construimos el gráfico entonces, hacemos tu tabulación si gustas, o ya si eres experimentado puedes graficar directamente esta función lineal, ¿sí? Si no, lo tabulas nada más. El impulso va en dirección de la fuerza, claro, porque el impulso es fuerza por tiempo. Pues el impulso tiene la misma orientación que la fuerza, porque impulso es fuerza y tiempo, ¿sí? Si en el grafiquito del bloque de la fuerza F apuntara a la izquierda, cambiaría el vector. La fuerza, si la fuerza apuntara a la izquierda, dices. Claro, si la fuerza apuntara a la izquierda, acá tendría que poner menos i entonces, ¿no? Acá tendrían que poner menos i acá, ¿no? ¿Sí? O sea, la idea del gráfico es complementar y darte la idea que esto es vectorial, ¿no? Todo esto es vectorial, ¿no? Ya. Entonces tabulamos la fuerza, ¿no? La magnitud de fuerza, 2 más t. Entonces piden desde 2 hasta 6. Entonces cuando el tiempo es 2, la fuerza sería 4. Cuando el tiempo, ¿no? Está, para el tiempo 2, la fuerza 4. Para el tiempo 6, la fuerza sería 8, ¿no? Tiempo 6, fuerza 8. Y ya sabes que esta función es una función de gráfica lineal, ¿no? Y ya está. Calculamos el área y con el área determinamos la magnitud del impulso, ¿no? La magnitud del impulso. De tal forma que el impulso sería, ¿no? La magnitud que es el área y tú le tienes que dar la orientación al impulso, que como su compañero dijo, tendría la misma orientación que la fuerza, ¿no? Como la fuerza es a I, acá la orientación también será I, ¿no? Y el área será, pues, ¿no? Base menor 4, base mayor 8 y la altura que sería 4, ¿no? ¿Ya está? 24 newton segundo con orientación I, ¿no? Porque la fuerza, orientación I, el impulso, orientación I. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Profe, ¿qué hago si me dan una función cuadrática de la fuerza? ¿Cómo se calcula el área? Eso no podemos todavía nosotros. A nivel preuniversitario no se puede hacer eso. Si tienes una fuerza de relación cuadrática con el tiempo, no podemos hacer esa área. No se puede. Integral, así es, ese es un proceso de integración, ¿no? Ajá. ¿Se completan cuadrados? No, porque tienes que hallar el área bajo la curva. Y esa área no es una forma que podamos calcular, ¿no? Al menos por ahora no. ¿Ya? ¿Preguntas? Pregunta. Profe, el trabajo no tiene dirección en el espacio. El trabajo es una cantidad física escalar, así que no se le asocia una orientación. Vamos, 187. Ya está. Sobre una mesa horizontal lisa se mueve una vía de 400 gramos con una velocidad de 30 y metros por segundo. Si en el tiempo cero empieza a actuar una fuerza de menos 10 i, o sea, a la izquierda, el objeto se mueve a la derecha y se le aplica una fuerza a la izquierda. Calcule la cantidad de movimiento de la vía. O sea, ya estamos en teorema del impulso. Esta fuerza en contra del movimiento modifica el movimiento, modifica la cantidad de movimiento, en este caso del objeto, ¿sí? Y lo que hacemos es asociar el impulso con la variación de la cantidad de movimiento, ¿no? Eso es lo que hacemos, ¿no? Tenemos el objeto, ¿sí? Que se está moviendo a 30 metros por segundo a la derecha
y se le aplica una fuerza constante de 10 newton en contra del movimiento. Y en 3 segundos, ¿qué va a hacer esta fuerza? Va a modificar el movimiento, va a cambiar la velocidad, va a cambiar la cantidad de movimiento. Te piden cuál es la cantidad de movimiento de la villa luego de 3 segundos. O sea, la cantidad de movimiento al inicio y al final no van a ser el mismo. Esta fuerza va a modificar esa cantidad de movimiento. Aplicamos teorema del impulso. ¿Qué es el teorema del impulso? El impulso neto equivale a la variación de la cantidad de movimiento, siendo el impulso fuerza y tiempo, siendo la cantidad de movimiento masa por velocidad, ¿no? El impulso, fuerza y tiempo, variación de la cantidad de movimiento. Y el impulso neto sería el impulso de todas las fuerzas, ¿sí? Se supone que si la superficie es lisa, aparte de esta fuerza, solamente está el peso y la fuerza de contacto, ¿no? ¿Y qué pasa con el peso y la fuerza de contacto? Se anulan entre sí. Así que la única fuerza ocasionando el impulso es esta fuerza en contra, es la única, ¿no? Y ya está, haces el cálculo. El impulso es con esta fuerza de menos 10i durante un tiempo de 3, cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial, que es la masa por la velocidad inicial, ¿no? La masa de 400 gramos en kilogramos, 0,4, y la velocidad como 30 y ya está. De acá te sale la cantidad de movimiento final, ¿no? ¿Y eso cuánto queda? ¿Has hecho la operación? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Has hecho la operación? ¿Lo has hecho o no has hecho? Menos 18. Ok. Menos 18 kilogramos metro por segundo, orientación menos I, ¿no? Orientación menos I. Pregunta. B de barquito, B de bueno. Profe, decir que una fuerza es interna o externa es relativo, ¿verdad? Porque depende del sistema que yo haya escogido. Claro, fuerza interna y externa depende del sistema, ¿no? Ajá. Tú defines un sistema y en función a ese sistema, recién ves quién es interna y quién es externa. Así es. Así es, así es. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Qué recomienda para escoger el sistema? Ah, son los objetos que van a estar en movimiento. Porque a ti te interesan los objetos que se mueven, ¿no? Pues ese es tu sistema, ¿no? Los objetos que se están moviendo. ¿Sí? Ya está. Seguimos. 187, 188. Ya, vamos 188. El bloque de 4 kilos se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal lisa. ¿Sí? Profe, ¿podría repetir de nuevo la resolución? Uy, ¿qué pasó? A ver, a ver. Eh, ¿Esta, la 187? ¿Qué pasó? Eso, ¿esa dices? Claro, estamos igualando el impulso sobre la variación de la cantidad de movimiento, ¿no? El impulso neto equivale a la variación de movimiento, ¿no? ¿Y quién está ejerciendo el impulso neto? La fuerza contraria, ¿no? Porque el peso y la normal son ceros. Se anulan, ¿no? El peso y la fuerza de contacto se anulan entre sí. La única que hace el impulso es la fuerza de 10 en contra, ¿no? Entonces, el impulso de esa fuerza modifica la cantidad de movimiento, ¿no? El impulso de la fuerza equivale a la variación de la cantidad de movimiento. El impulso como fuerza y tiempo, fuerza menos 10 intervalo de tiempo 3 y cantidad de movimiento, ¿no? Final menos la inicial, que es masa por velocidad inicial, ¿no? Y acá esa es la operación. ¿Ya? Ok. Vamos 188. El bloque de 4 kilos se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal lisa, tal como se muestra en la figura, o sea, no hay componente fricción.
Si sobre él actúa una fuerza Fi, es una fuerza que se dirige hacia la derecha, calcule la velocidad, velocidad de metros por segundo, luego de 3 segundos de haber actuado esa fuerza, ¿no? ¿Sí? Entonces la fuerza comienza a actuar, el bloque está en reposo, así que esa fuerza va a ocasionar cambios en el movimiento, cambio en la cantidad de movimiento del objeto, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué velocidad tendrá luego de 3 segundos? ¿No? Entonces, nuevamente, impulso, variando la cantidad de movimiento. Por un lado vas a calcular el impulso gracias al gráfico y ese impulso lo vas a igualar a la variación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces, calculamos el impulso. En este caso es una fuerza que está aumentando de manera lineal y te piden para el tiempo 3. Entonces hay que hallar el área hasta el tiempo 3 nada más, ¿no? Porque es durante 3 segundos, solamente hasta el tiempo 3. Ahora, para el tiempo 3, ¿qué valor tendrá la fuerza? ¿Cómo harías ese cálculo? Para el tiempo 3, ¿qué valor tiene la fuerza? ¿Qué valor? 8. ¿Y cómo sabes que es 8? ¿Qué han hecho? Claro, semejanza, es una forma. Así es, haces semejanza ahí con tus triangulitos y te va a salir 8. ¿Sí? Yo lo voy a hacer un poquito más formal acá, ¿no? Como para ir viendo cómo sería, ¿ya? Claro, con la función lineal, ¿no? Armo la ecuación, ¿sí? Armas la ecuación, por ejemplo, de la recta, ¿sí? Donde el m es la pendiente y b es el punto de paso, y el punto de paso ya lo tengo, que es 2, ¿no? Solamente faltaría la pendiente, ¿no? En y va la fuerza, en x es tiempo, b es el punto de paso que es 2 y m es la pendiente, ¿no? Y la pendiente es de 2 a 10, de 3 a 4, ¿no? Perdón, de 2 a 10, de 0 a 4, ¿no? La fuerza de 2 a 10 y en tiempo de 0 a 4, ¿no? Esa es la función. Y reemplazas para 3, pues, ¿no? Para el tiempo 3, 8, ¿no? Como tú bien has dicho, ¿no? Un poquito más formal sería, ¿no? Pero normal, hazlo con semejanza de triangulitos, no hay problema, ¿ya? Pero eso sería como que algo más formalito, digamos, ¿no? Para ir viendo cosas, cositas, ¿no? Detalles por ahí, ¿ya? Ya está, cuando es 3 da 8, ya está. Ahora, ¿qué queríamos hacer con el gráfico? Ya me olvidé ya. ¿Qué tenemos que hacer? Ya me olvidé ya. ¿Qué tenemos que hacer con este gráfico? El área, pues, ¿no? El área, ya está. Entonces calculamos esta área pequeña, ¿no? Y esa área, impulso, ¿no? La magnitud del impulso. Y lo igualamos a la variación de la cantidad de movimiento. Teorema del impulso. Impulso, variación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Movimiento. 375. Vamos a ver. Entonces, el impulso, variación de la cantidad de movimiento. Impulso, el área, ¿no? ¿Ya está? Y lo hacemos, ¿no? El área sería 2 más 8 entre 2 y la alturita que es 3. Y variación de la cantidad de movimiento, ¿no? Final, masa, velocidad final. Y la inicial es 0 porque parte del reposo, ¿no? Parte del reposo. Y con eso tenemos que la magnitud de la velocidad final es 375, ¿sí? 375. Y entendemos que como parte del reposo y la fuerza va hacia la derecha, esta velocidad finalmente va a ser también hacia la derecha, ¿no? 375. Ya. ¿Tienes preguntas? Pregunta. A de amperímetro, así es. André María Amper. Todo ok, todo bien. ¿Queda? Sí, Pinopo. A de Amoretti, ahí está. A de Amoretti. Sí, profe Amoretti. Sí, profe Amoretti fue mi jefe de práctica. Ah, no, él no fue mi jefe de práctica. No, no, él no fue. Miento. No, él no fue. Mi jefe de práctica fue Oscar Mikulicic. Por ejemplo, Manuel Broca, enséñense, pero y él fue mi profe física 3. El profe Guido Castillo fue mi profe de circuitos analógicos.
Si alguien lo conoce por ahí, el profe Guido Castillo. Profe, ¿sabe quiénes proponen los problemas de las P y los parciales? Ahí la coordinación decide, ¿no? Guido Tensiempre. Sí, el profe Guido Tensiempre, Guido Castillo, sí. ¿Tu profe? Chévere. Chévere con el profe Guido. Espera, seguimos, jóvenes, seguimos. Luis Chávez, claro, la voz inconfundible del CEPRE, así es. Chirigot, al profe Chirinos, ¿cómo no? A Chirigot. Cuchillo fue mi profe de colegio, mi profe, Cuchillo fue mi profe de colegio, me enseñó en el colegio, cómo es la vida, ¿no? Hiromoto, que dice que lo han mandado o se ha ido él solito a Puno, ¿no? El profe Manuelito, confirmo. Ya, hola, hola, 189. Ya, vamos, 189. Ya, vamos. Una esfera de 1 kilogramo se mueve a lo largo de una superficie horizontal lisa, como se muestra en la figura, viajando a la izquierda a 6 metros por segundo. De pronto recibe el impulso en contra, o sea, una fuerza a la derecha, ¿no? Acá está, ¿no? Unitario I, que se muestra en el gráfico. Calcule la rapidez de la esfera. Entonces, nuevamente, teorema del impulso, ¿no? Con el gráfico, calculas el área, que es la magnitud del impulso, y el impulso al final es una fuerza hacia la derecha, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Teorema del impulso. En este caso, ¿no? En el ejercicio anterior lo trabajé solamente con magnitud, pero sí que lo puedes manejar también con el unitario directo, que es el unitario de la fuerza, ¿no? Como la fuerza tiene unitario I, este impulso también va a tener unitario I, ¿no? Y la magnitud es el área, ¿no? En este caso directo, ¿no? La base 6, la altura 4, ¿no? ¿Sí? Y eso equivale a masa velocidad final, masa velocidad inicial, ¿no? El impulso, 6 por 4 entre 2 hacia la derecha I, porque la fuerza es hacia la derecha, masa velocidad final, masa y la velocidad inicial que es menos 6i, ¿no? Haces tu operación y haz 18 sale. Oye, me he equivocado, creo, ¿no? Acá 12. No, sale 6. ¿Por qué 18? No me asustes, ¿ah? ¿Está bien? Sale 6, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué me han respondido 18 ahí en...? No, no, ah, ya. No me asustes. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. ¿Preguntas? Tu promedio de práctica, dice, ¿no? Tu promedio de práctica. Ahí está. Tu promedio de práctica. El número de ciclos que ya llevas. 666. Habla. Ya piensas que CPR1 es una carrera técnica, ya, ¿no, amigo? No es carrera técnica la CPR1, ya. No te da un cartón ahí, ¿ah? No te da un cartón el CPR. Ya está. Ya, seguimos entonces, 190. Sí, me piensan que ya el CPR les va a dar el título, ¿no? CPR no te da título, amigo, no te da. Ya, vamos. 190 entonces, vamos 190, vamos 190. 190. A ver. El defensa central de un equipo de fútbol recibe la pelota de 1 kilogramo. ¿De 1 kilogramo es la pelota? Sí, ¿no? Ya. Con una velocidad de menos 5 metros por segundo. Ahí está el gráfico, te dan, y la pelotita viajando hacia la izquierda, dirigido hacia el botín, ¿no? Y le da un puntapié cambiándole la dirección, manteniendo la rapidez de 5 metros por segundo. O sea, sale el balón después de la patada, pero también a 5 metros por segundo. Determine la magnitud del impulso que recibió la pelota. ¿Ya? Entonces, el impulso como variación de la cantidad de movimiento, ¿no? Cantidad de movimiento final, cantidad de movimiento inicial, y calculas el impulso a través de la variación de la cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, en este caso, el impulso no lo vas a calcular como fuerza y tiempo, porque no sabes cuál es la fuerza y no sabes cuánto tiempo actuó la fuerza del botín sobre la pelota, pero sí sabes la consecuencia de aplicar ese impulso, ¿no? Y la consecuencia es cambiar la velocidad.
y te dan la forma en la que cambia la velocidad. Pues acá en este caso el impulso lo calculas como la variación de la cantidad de movimiento, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, masa velocidad inicial, masa velocidad final. Profe, la fuerza del botín ahí es variable. Sí, tendría que ser variable, así es. Así es. Así es variable, sí. Pero su impulso es calculable por su efecto, ¿no? Por la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, la velocidad final, ¿no? Que es de 5 metros por segundo con orientación 37, vectorialmente sería entonces un 3 y 4, ¿no? 4 metros por segundo y 3 metros por segundo J, y ya tienes la variación de la cantidad de movimiento, ¿no? El impulso como variación de la cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial, masa, velocidad final, menos masa, velocidad inicial, ¿no? Masa, velocidad final, masa, velocidad inicial. Y la velocidad inicial es menos 5, ¿no? Menos 5 ahí, ¿no? Haces la operación y esto te queda 9i más 3j, ¿no? De impulso. Magnitud, Pitágoras, pues, ¿no? Pitágoras. Y eso sale raíz de 90, como dijeron, ¿no? O sea, 3 raíz de 10 newton segundo, magnitud del impulso recibido por el balón, ¿no? Por la pelota. ¿Sí? C de cuchillo, C de ciclero, dice. ¡Pum! Puñal en la espalda, C de ciclero, dice. C de calor latente, ahí está. C de ciclo termodinámico, ahí está. C de Carnot, C de Carnot. C de calorimetría, C de Coriolis, C de Celsius. Ya está. ¿Estamos finos, muchachos? ¿Estás fino, estás fino? ¿Todo bien? C de circuito, ahí está, C de circuito. Ahí son ingeniosos, ¿no? En la práctica, no sé qué les pasa. Ya, podemos pasar, ¿no? ¿Sí? 191. ¿Todo bien? Habla 191, entonces, 191. Una esfera de 200 gramos se mueve sobre una superficie horizontal lisa con una velocidad de 20 metros por segundo y, después de chocar contra la pared, rebota con menos 16 metros por segundo. O sea, estaba viajando a la derecha, choca con la pared y rebota hacia la izquierda. Si la fuerza varía según el gráfico que te muestran, determine la magnitud de la fuerza máxima que la pared le ejerce a la esfera, ¿no? Entonces, nuevamente, teorema del impulso, ¿sí? Impulso como variación de la cantidad de movimiento, ¿sí? ¿Sí? Y en este caso el impulso lo vas a calcular ¿con qué? Con área, pues, ¿no? Con el área, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y esa área debe equivaler a la variación de la cantidad de movimiento, ¿no? Y esa cantidad de movimiento es masa velocidad final, masa velocidad inicial, ¿no? Masa 200 gramos, 0,2 kilos, velocidad final menos 16, menos la masa 200 gramos, 0,2 kilos, la velocidad inicial 20i. Haces esta operación y sale menos 7,2 newton segundo de impulso. Y este impulso es dado por una fuerza de magnitud variable. Y este es el gráfico, ¿no? Entonces, este impulso o la magnitud de este impulso debería equivaler al área de esta figura, ¿no? Al área, ¿no? ¿Ya está? Y haces el área, ¿no? Entonces, la base es 0,1 y la altura sería la fuerza máxima, pues, ¿no? Entonces, este 7,2 sería la fuerza máxima por 0,1 entre 2, ¿no? Y la fuerza máxima te sale en 144 newton, ¿no? Fuerza máxima. ¿Sí? Marcas la clave y sigues, pues, ¿no? La única con 144 al primero, ¿no? La única. Ya está. Marcas y ya. ¿Preguntas? Bueno, pero igual hacemos el último cálculo, ¿no? El último cálculo es la magnitud de la fuerza media. Y acá te quiero escuchar. ¿Qué cosa es la fuerza media? Te quiero escuchar, te quiero leer. Exprésate. ¿Qué es la fuerza media? ¿Qué es? 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 ¿Qué es la fuerza media?
Vamos, ¿qué es la fuerza media? Es la magnitud del impulso entre la variación del tiempo. Ya esa sería la forma operacional de obtenerla, ¿no? Pero ¿qué es la fuerza media? ¿Qué es? Es la fuerza constante que genera un impulso equivalente, y tal, esa me gustó. Impulso sobre tiempo, ya claro, ¿no? Esa es la forma de calcularlo, pero ¿qué es, no? Como escribió su compañero, es la fuerza constante que produciría el mismo impulso que esta fuerza variable, ¿no? Esa es la fuerza media, ¿no? Un equivalente a la fuerza variable. Una fuerza constante, ¿no? Que daría, que tendría, que aplicaría el mismo impulso que esta fuerza de magnitud variable, ¿no? ¿Sí? Y es como se calcula, como ustedes han dicho, ¿no? ¿No? Entonces, el impulso de una fuerza constante es la fuerza y el tiempo, ¿no? Ya está. El impulso de esta fuerza variable equivaliendo al impulso de esta fuerza de valor constante. Y como te dice, ¿no? La fuerza media sería el impulso entre la variación del tiempo, ¿no? ¿Ya está? Impulso 7,2, el tiempo 0,1, así que la fuerza media 72 newton, ¿no? Esta fuerza variable produce el mismo impulso que esta fuerza constante de 72 newton durante 0,1 segundos, ¿no? Esta fuerza constante de 72 newton durante 0,1 segundos produce el mismo efecto que esta fuerza variable, ¿sí? Fuerza media. ¿Preguntas? ¿Vas bien? ¿Vas bien? ¿Se entiende? Seguro, porque después en la práctica, nada, 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 nada. Si me dice claro como el río Rima, ¿qué significa? ¿Que entendió o que no entendió? Profe, ahí el área está abajo porque la bolita chocó con la pared con la velocidad con vector unitario y le salió I. No, o sea, acá que el gráfico esté debajo está indicando que le están poniendo a la fuerza un valor negativo, ¿no? Asociándolo a que es una fuerza hacia la izquierda, ¿no? ¿Sí? Profe, ahí el área hacia abajo porque la bolita chocó con la pared con la velocidad con vector I y luego salió menos I, ¿no? Salió con menos I. Entonces, si un cuerpo se mueve a la derecha y tras la aplicación de la fuerza se mueve a la izquierda, yo entiendo que la fuerza se aplicó a la izquierda, ¿no? Y eso sale solito del impulso, ¿no? Porque te salió un impulso con dirección menos i, el impulso. Como el impulso es menos i, la fuerza también es menos i, ¿no? Y como la fuerza es menos i, han graficado así hacia abajo, ¿no? Hacia abajo la fuerza, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo sabes dónde está la fuerza media? Por el impulso, ¿no? El impulso es hacia la izquierda. Entonces la fuerza media también será hacia la izquierda, ¿no? Por el impulso, ¿no? Esa fuerza que va a la izquierda sería la normal, la que apunta a la izquierda, tiene un y sería una fuerza variable. Claro, es una fuerza variable, así es. Es la fuerza de contacto entre la esferita y la pared, así es, ¿no? La esferita choca contra la pared y ahí se produce una fuerza, ¿no? Y esa fuerza es variable, ¿no? De tal forma que produce que el objeto regrese, ¿no? Acá está con 20 y de ahí regresa con 16, ¿no? Y esta es la fuerza, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Y la fuerza media siempre es en el punto más alto. No, acá. Ay, ya, 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 ya. Acá hay una mejora que se puede hacer, pues, ¿no? Vamos a hacerle la mejora, ¿ya? Vamos a hacerle la mejora. ¿Te has dado cuenta en la mejora? ¿Te has dado cuenta? No. Claro, vamos a especificar eso. Ahí vamos a ponerle acá. Fuerza máxima, vamos a ponerle solamente así, ¿ya? Claro, más mejor, más mejor, más mejor. Para que no se confunda con la media. Ya. Tiene razón, tiene razón. Voy a hacerle el cambio, ¿ya? Y vamos a ponerle F medio. ¿Para qué? Sí, porque ahí les puse la misma letra, ¿no? Les puse la misma letra. Sí, tiene razón, es confuso. Es confuso. Ya, vamos a hacerlo así.
Ya está. Así más mejor. Esta es la máxima, ¿no? Fuerza máxima, fuerza máxima, fuerza máxima. Y acá abajo es la fuerza media. Media, media, media. Sí, ahí cuando haces, como no me he salido de la presentación, cuando modifico a veces, no hay algo que se ve un poquito diferente, ¿no? Pero sí, media, 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 pues, ¿no? ¿Está bien? Profe, si hay fuerza máxima, también se podría calcular fuerza mínima. Fuerza máxima. No, pues la fuerza mínima sería cero, ¿no? Desde que empieza el contacto, empieza con fuerza cero hasta que la esferita se deforma por completo, ¿no? La fuerza mínima sería cero, ¿no? La fuerza empieza desde cero hasta ese valor máximo, ¿no? ¿Sí? Claro, en realidad debería ser una campana, ¿no? Pero si es una campana, no podríamos calcular el área, ¿no? Por eso las campanas las ponemos como si fueran triángulos. Ujú. Profesional Barton, Barton Schubeck, ¿no? Schubeck. Ok, ok. Ya, porque en realidad sería algo así, ¿no? Vamos a poner acá, creo que sí se ve. Supongo que en clase les han puesto este tipo de animaciones o este tipo de grafiquitos, ¿no? O sea, por más dura que parezca un objeto, cuando se choca, se deforma, pues, ¿no? ¿No? Eso es lo que ocurre, ¿no? Y en esa deformación, la fuerza de contacto varía, pues, ¿no? Pero aquí hay un momento en que recién empieza el contacto, ¿no? Voy a ver si lo puedo detener, ¿ya? ¿No? Ya, viene la esferita a chocar, viene, va a chocar, va a chocar, va a chocar. Ahí comienza el contacto y ahí comienza a aparecer la fuerza, ¿no? Pues ahí recién, ¿no? Si tú haces tu gráfico, porque creo que me estaban preguntando por la forma del gráfico, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces no hay fuerza, no hay fuerza, no hay fuerza, hasta que comienza a aparecer la fuerza, ¿no? Entonces ahí recién está viendo el contacto, ¿no? Ahí recién, ¿no? Entonces se va deformando, como que va presionando más al objeto, va aumentando la fuerza, va aumentando la fuerza, ¿no? Hasta que alcanza su máxima deformación, ¿no? Entonces alcanza su máxima deformación. Y de ella cuando comienza a separarse, y ahí la fuerza va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo hasta que ya se separa, pues, ¿no? Una vez que se separa, ya la fuerza disminuyó a cero, ¿no? Esa es la idea de ese grafiquito. ¿Está bien? Que supongo, como te digo, te lo han mostrado en clase, pues, ¿no? Y te han explicado esta parte, ¿no? Por eso ese gráfico es así, ¿no? De cero aumenta y de ahí disminuye, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, fuerza mínima, no es cero, pues, ¿no? Fuerza mínima empieza en cero y llega a un valor máximo cuando está totalmente comprimida la pelotita contra la pared y ya cuando comienza a despegarse, digamos, la fuerza comienza a disminuir. ¿Sí? ¿Está bien? ¿De acuerdo? No sé si por ahí va la idea de la fuerza. ¿Está bien? Ya seguimos entonces. O ya no me griten, ¿ah? Ya, ya, chistoso. Ya, no. Ya, siga, siga, no mames. Encima que no me colaboran, siga, siga, no. Hago mi diapositiva, hago las soluciones, las animo, les muestro además grafiquitos, videos, hacemos sesión preguntas, todo gratuito y encima siga, siga. Ya, vamos. Sobre una partícula de 3 kilogramos de masa se encuentra en reposo, actúa una fuerza que varía con el tiempo según esta ecuación. Calcule la rapidez luego de 3 segundos. Ya, teorema del impulso, ¿no?
impulso calculado con el área, equivalente a la variación de cantidad de movimiento, ¿no? ¿Está? Haces el área, si eres experimentado ya, haces de frente tu rectita, si no lo haces tabulando tranquilo, te piden desde 0 hasta 3, ¿no? Cuando es 0 vale 2, cuando es 3 vale 8, ¿no? Tus puntitos, y este es un gráfico lineal, pues, ¿no? Y con el área calculas la magnitud del impulso, ¿no? Y ya está, teorema del impulso, ya está. El área, ¿no? El área sería 2 más 8 las bases, ¿no? 2 más 8 y la altura es 3, ¿no? Cantidad de movimiento final más a velocidad final, menos cantidad de movimiento inicial más a velocidad inicial. Esto es cero, la inicial es cero porque reposo, ¿no? Esto es cero, ¿no? Cero. Entonces es área, 2 más 8 entre 2 más a velocidad final, y la inicial que es cero, ¿no? Y eso queda 5, pues, ¿no? Dedito. ¿Preguntas? Pregunta 192. Entonces, me parece que están saliendo medios directos. O yo me estoy apurando. O yo me estoy apurando. Sale directo, ¿no? O estoy haciendo muy rápido. Dime si estoy haciendo muy rápido, ¿ah? Tienes que decirme, ¿ah? Supongo que ya tienes la confianza suficiente para decirme, profe, está muy rápido, repita. Se supone, ¿ah? Yo te entiendo la confianza para eso, ¿no? Ya está. Ok, ok, ok. Ya. Creo que esta fue la última de teorema del impulso, me parece. Sí, esta fue la última de teorema del impulso. ¿Hasta qué tema han tomado hoy día? ¿Hasta qué tema han hecho hoy día? ¿Han acabado todo impulso? ¿Todo, todo, todo? ¿Hasta centro de masa? O sea, ya han acabado el tema entonces, ¿no? Han acabado el tema entonces. Ya, ok, ok. Ya, ya. Ya, entonces podemos hacer un poquito más entonces. ¿Sí? Podemos hacer conservación del P en un sistema de partículas. Mi profe no llega a centro de masa. ¿No llega? Pero ya debió, pues, ¿no? Supone que esta semana debió terminar con eso. Bueno, bueno. Conservación. Ya, entonces, ya. Repasito rápido. Ya, pero, o sea, ¿han llegado choques y han hecho ejercicios de choques? O sea, ¿han hecho ejercicios de choques? Sí. Ya, entonces, ya para qué hacemos esto entonces, pe. Ya se ha hecho ya todo, ya. Ya para qué hacemos, para qué seguimos ya. ¿Para practicar? ¿Quién está practicando? ¿Tú o yo? ¿Quién está resolviendo? ¿Tú o yo? Ok, ok. Ok, ok. Los dos profes, pues. Tu profe no hizo, ya, ya. Vamos. Ya, vamos a hacer tres de conservación de la cantidad de movimiento, ¿ya? ¿Está bien? Vamos a hacer unos tres, cuatro más y ya la siguiente para que también practiques, pues, ¿no? Tienes que practicar. Practica, practica. Hacemos ya todo el tema mañana viernes, ¿ya? Más en la próxima semana, pues. Más en la próxima semana. Profe, la 199. No, no creo que lo hagamos hoy día, 199. Hoy día no creo. ¿Y qué pasó con la 199? Sale 03, la 99. Claro, por conservación del P y conservación de energía mecánica. Así es. Claro, ya mañana lo acabamos eso. Mañana sí, de hecho. Así es, doble conservación. Así es. 133. No. 198. Claro, 133 la 198. Así es. 198, 133. Así es. Ya, vamos. Conservación de la cantidad de movimiento, ¿ya? Profe, ya pie. Ah, gracias entonces. Aunque los yapeos ahí no salen con el nombre propio, digamos, porque a veces no son sus propios yapes, así que, como para mandar saludos, dice.
Gracias, gracias. Sí, sí, he visto que ha habido un par de yapes. O sea, me ha salido para mi pasaje. Está bien, también. Para mi pasaje. Ok, ok. Ya, vamos. 193. Respecto a la cantidad de movimiento de un sistema de partículas, ¿no? O sea, esta es la primera vez, digamos, que formalmente ya se trabaja con un sistema de partículas. Se supone que hasta ahora en física, lo que hemos hecho de física es simplemente partículas y estudiadas de una en una. O sea, estudiamos partículas de una en una. Y eso es lo que también he hecho hasta ahora, ¿no? Si te has dado cuenta en nuestro desarrollo, si has venido desde la semana 1 acá, has visto de que yo no he hecho sistema. Porque ahí cuando hacías análisis de fuerzas, tus DCLs, hacías dinámica, profes y todo esto lo tomo como un sistema, pero no, pues esta es la primera vez que tomamos, que hablamos de sistema, recién. Por eso has tenido que irte adaptando solamente partícula, 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 DCL de un solo cuerpo, y recién ahorita ya con sistema, ¿no? Ya, dice, en un sistema de partículas, que es un conjunto de partículas que tú eliges, ¿sí? Se mantiene constante la cantidad de movimiento si el impulso de las fuerzas externas es nulo. Y esa es la idea, ¿no? O sea, si tú tienes un conjunto de partículas que tú vas a estudiar y le llamas sistema, las fuerzas que se ejerzan entre las partículas, ¿no? Entre sí, una con otra, es lo que se llaman fuerzas internas, ¿no? Lo que uno le aplica a dos, lo que dos le aplica a uno, lo que uno le aplica a tres, lo que tres le aplica a uno, lo que dos le aplica a tres. Esas son fuerzas internas. Y si no hay fuerzas externas, que sería un cuarto, un quinto cuerpo aplicando fuerzas a alguno de esos tres, eso se le llama fuerzas externas, ¿no? Y si no hay esas fuerzas externas, no hay impulso externo, la cantidad de movimiento del sistema permanece constante. O sea, cada una se puede mover. De repente la cantidad de movimiento de una de ellas cambia, pero la suma de las tres se mantiene igual. ¿Sí? ¿Sí? Y si hay fuerzas externas, que serían las fuerzas que algún elemento externo le aplica a una partícula interna, si esas no son ceros, la cantidad de movimiento no se mantiene, ¿no? Se modifica. ¿Ya? Esa es la idea una de las importancias de por qué estudiamos cantidad de movimiento, ¿no? Si el sistema es aislado, las fuerzas externas son ceros, la cantidad de movimiento se mantiene igual. No importa cómo sean estas fuerzas internas. ¿Sabes cuánto valen? No. ¿Sabes cuánto tiempo actúan? No. ¿Sabes si es conservativas o no conservativas? No. No importa. La cantidad de movimiento se mantiene constante si la fuerza externa es nula. Acá no, que si la fuerza es constante, la fuerza es variable, la fuerza es conservativa, no sé, no importa. No me importa cómo son estas fuerzas. No te interesa cómo son las fuerzas. Si las externas es cero, la cantidad de movimiento se va a mantener igual. Sea como sea la naturaleza que tenga estas fuerzas, no importa. Si son de corta duración, larga duración, si son fuerzas constantes, fuerzas variables, si es conservativa, no importa. ¿Está bien? Profe, para sistema, considerando centro de masa, la velocidad del centro de masa y todo ello, podría... Claro, o sea, el objetivo es estudiar estas tres partículas. Y un primer paso para estudiar estas tres partículas es estudiarlas como si fueran una sola. Esa es la idea, ¿no? Estudiarlas como si fuera una sola. ¿Sí? Se supone que están hechas en clase. A ver, ¿dónde está? Dictado de clases, animación. Creo que por acá lo tengo. A ver. Ya, este es entre más. A ver. Ya. Ya, esto de acá sería, ¿ya? Voy a poner un videíto, pero esto es de centro de masa todavía. Pero bueno, ya. Si no hay fuerzas externas, está aislado. Claro, es lo mismo. Que no hay fuerzas externas es que está aislado el sistema, ¿no? Ya.
No, no, lo del centro de masa lo voy a hablar después, ¿no? Pero sí, con el centro de masa tú representas al sistema como si fuera una sola partícula. Y es una forma de representar al sistema, ¿no? Porque como tú dices, ¿no? Un sistema de partículas, bueno, es medio complejo, estoy estudiando una por una, entonces la representamos con una sola, que concentra toda la masa, que tiene la cantidad de movimiento de la cantidad de movimiento del sistema, ¿no? Y dónde está ubicada, le llamamos centro de masa, ¿no? Si todas las tres partículas la representas como una sola partícula que concentra toda la masa y que tiene toda la cantidad de movimiento del sistema, la ubicación que tiene le llamas posición del centro de masa, ¿no? Que eso es lo que veríamos la siguiente sesión. Y en la siguiente sesión te presentaré un videito para explicarte lo del centro de masa, ¿ya? ¿Está bien? Entonces lo podría describir como partícula considerando centro de masa y las cantidades cinemáticas. Así es, esa es la idea. Estudiar las tres partículas por separada. Una forma es tratar de estudiarlas como si fuera una sola. Esa es la idea del centro de masa, ¿no? Ubicar una partícula que tenga por masa la masa del sistema, que tenga por cantidad de movimiento la cantidad de movimiento del sistema, y que su ubicación se le llama el centro de masa, ¿no? Sería un buen representante del movimiento de esas tres partículas. ¿Está bien? Ya está. Ya, entonces acá dice, la cantidad de movimiento se mantiene constante si el impulso externo es nulo, y sí, pues, ¿no? Así es, ¿no? Si el impulso externo es nulo, la cantidad de movimiento del sistema permanece constante. Así es. Dos, se mantiene constante si el sistema es aislado. Sí, pues, ¿no? Si el sistema es aislado, significa que no hay fuerzas externas, ¿no? No hay. Y si no hay fuerzas externas, entonces la cantidad de movimiento se mantiene igual, ¿no? Verdugo. Se mantiene constante si la resultante de las fuerzas externas es nula. Sí, pues, ¿no? Si no hay fuerzas externas o resultante nula, la cantidad de movimiento se mantiene constante. ¿Sí? ¿De acuerdo? 193. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? ¿De acuerdo? Profe, en un sistema necesariamente se debe cumplir que la cantidad de movimiento del sistema es la suma de la cantidad de movimiento de todas las... Así defines la cantidad de movimiento del sistema, ¿no? Sumando la cantidad de movimiento del sistema de cada elemento, ¿no? Así es. La masa del sistema, la suma de las masas de cada partícula, ¿no? La energía del sistema, la suma de las energías de cada partícula, ¿no? La cantidad de movimiento del sistema, la suma de la cantidad de movimientos de cada partícula, ¿no? Así es. Ujú. ¿Está bien? ¿Está bien? Queda, vamos, 194. Vamos a hacer hasta 195, creo, ¿no? Profe, ¿las masas de las partículas dependen de las fuerzas externas? No, la masa es una propiedad del objeto, ¿no? No depende de la fuerza que le apliques. No porque le apliques fuerzas diferentes, la masa del objeto va a cambiar, ¿no? La masa es una propiedad del objeto, ¿no? Entonces, las cantidades físicas para un sistema de partículas es la suma de las cantidades físicas de cada partícula. Estamos hablando de masa, de energía o de cantidad de movimiento, ¿no? Sí. Pero no es que sumes, no es que digas la velocidad del sistema es la suma de las velocidades, ¿no? Eso no es así, ¿no? La aceleración del sistema es la suma de las aceleraciones, no, tampoco, ¿no? Se calcula la velocidad del centro de masa. Hay una forma de calcular la velocidad del centro de masa, que lo veríamos en la siguiente sesión. ¿Está bien? Ujú, claro, claro. Y como te digo, y sale del objetivo, ¿no? El objetivo es representar a los cuerpos, a los tres, digamos, ¿no? Como si fuera uno solo, ¿no? Con esa idea se puede calcular la velocidad del centro de masa, ¿no? Ya está. Un cañón de 500 kilos inicialmente en reposo. Estoy dibujando mi cañoncito, ¿sí? ¿No? Dispara un proyectil, o sea, al inicio el cañón y el proyectil están ahí, los dos están en reposo, y lanza el proyectil de 2 kilogramos a 200 metros por segundo a la derecha. Entonces, entendemos que si no hay fricción, porque acá dice, ¿no? La superficie lisa, no hay componente de fricción, solamente está el peso y la normal. Peso y normal se anulan, fuerza externa nula, entonces la cantidad de movimiento se mantiene igual, ¿no? Se conserva la cantidad de movimiento. ¿Sí?
Y es por eso que si esta partícula es lanzada hacia la derecha, el cañón va a ir hacia la izquierda. Y eso solito sale de la ecuación, ¿no? Solito. Masa, velocidad del cañón, masa, velocidad de la bala antes, masa, velocidad del cañón, masa, velocidad de la bala después del choque, después del evento, ¿no? Y ese es el cálculo. Al inicio todo es cero porque estaba en reposo, ¿no? Velocidad cero del cañón, velocidad cero de la bala, todo esto sale cero, ¿no? Y debería ser, ¿no? Masa del cañón por velocidad del cañón, más masa de la bala por la velocidad de la bala, ¿no? Y de acá solito te sale que la velocidad del cañón es negativo, ¿no? Menos I. Entendiendo que si la bala sale a la derecha, el cañón se mueve a la izquierda, ¿no? Con 0,8 metros por segundo a la izquierda, ¿sí? Conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? ¿Está bien? Profe, ¿qué pasaría si hubiera fricción? No se conservaría la cantidad de movimiento del sistema, ¿no? Y no podrías igualar P inicio, P final, ¿no? Así es, tu sistema sería el sistema bala-cañón. Así es, los objetos que se mueven, eso, a eso estás, eso me interesa analizar al cañón y la bala. Entonces, ellos dos conforman mi sistema, ¿no? Y el peso es una fuerza constante, bueno, constante, digo, es una fuerza externa, por ejemplo porque lo ejerce la Tierra, que no pertenece al sistema, ¿no? La Tierra no pertenece al sistema. Así que cuando la Tierra le aplica el peso, la fuerza, esa fuerza es externa, ¿no? Las fuerzas internas son solamente entre el cañón y la bala, ¿no? Profe, ¿y el peso de la bala? Claro, o sea, tú analizas el evento, ¿no? La interacción entre ellos. Y durante la interacción entre ellos, ¿sí? Durante la interacción entre ellos, el peso es una externa que se anula con la del contacto y el peso de la bala también se anula con la normal, se anula, ¿no? Ya cuando sale del cañón, cuando sale disparado, ya después de la interacción con el cañón, ya ves que esta bala va a comenzar a caer por efecto gravitatorio, ¿no? Pero durante la interacción, las fuerzas externas se anulan entre sí, ¿no? El peso de la bala con la fuerza de contacto y el peso del cañón con la fuerza de contacto con el piso, ¿no? Se anulan. Solamente hay el impulso entre el cañón y la bala, nada más, ¿sí? Ya después, cuando ya sale disparada la bala, ya de ahí ya cae, pues, ¿no? Por efecto gravitatorio, ¿no? Con el del cañón, pues, si la bala está dentro del cañón, ¿no? Ya cuando sale del cañón, ya ahí el peso está solito, así que ahí ya el peso lo jalaría hacia abajo, ¿no? Pero sale del cañón a 200 metros por segundo. No digo que se mantiene a 200 metros por segundo, ¿no? Ya que le pase después del salir del cañón, ya es este movimiento de proyectil, ¿no? ¿Está bien? Acá solamente es el antes y el después, ¿no? Cuando ya sale del cañón con 200. Ya que ocurra ya después de eso, ya otra cosa, ¿no? ¿Está bien? Queda 195. ¿Sí? Vamos al 195. Claro, así es, nada más. Esos son los dos instantes. Así es. Y son instantes, ¿no? Como tú bien lo indicas. Justo antes y justo después. Ya está. O sea, cómo estaban las partículas antes del evento y después del evento. Antes de la interacción y después de la interacción, ¿no? Instante después de la interacción. Ya está. Eso es lo que se analiza. Y ya cuando termina la interacción, ya ahí es el peso que actúa y modifica el movimiento, ya sea proyectil la bala, por ejemplo, ¿no? Impulso neto, variación de cantidad de movimiento, ¿no? Si quieres plantear con fricción, sería impulso neto, variación de cantidad de movimiento, ¿no? Eso es lo que tendrías que plantear. Así cuando hay, profe, ¿qué pasa cuando hay fuerzas no conservativas? Trabajo en las no conservativas, variación de la cantidad de movimiento, ¿no? ¿Sí? Gracias a la familia Chicori Paco. Muchas gracias por su apoyo al canal.
Gracias a ellos, no a ti, a ti no, a ti no. Gracias a ellos es que el canal está creciendo, ¿ves? A ti no, a ti no. Tú no, tú no. Te vamos a saludar por familia. Supongo que por familia sí será, ¿no? Porque por nombres supongo que no son, ¿no? Y a la familia Chicori Paco, muchas gracias. Muchas gracias a la familia Retuerto Rojas. Lo máximo, con ellos nomás. Y la familia Vilcahuamán Aragón, muchas gracias. Me quedo con ellos tres. El resto se puede ir. Me quedo con ellos tres. El resto, por favor, se va retirando. Muchas gracias. Se van, se van. Pero le damos like a sus videos. Compartes, difunden la palabra, muchachos. ¿Difundes la palabra o no? Obvio, dice, ¿no? Mm, mm. Ok, ok. Te voy a creer, te voy a creer. Ya, ya. Ok, ok, gracias. Ya, seguimos, seguimos. Uno más. Ya, uno más para redondear, ¿ya? Ya, vamos. Ya, 195 para terminar esta parte. Un objeto inicialmente en reposo explota fragmentándose en dos partes de masa M1 y M2. Si el fragmento M1 adquiere el doble de energía cinética que el otro objeto, determina la proporción de las masas. Entonces, aquí hay que plantear dos cosas, ¿no? El dato de, el dato de las energías y otro la conservación de la cantidad de movimientos, ¿no? ¿No? Es un objeto que está en reposo, se fragmenta en dos partes, cada una con cierta velocidad, ¿sí? Como son dos partes, sí podrías decir que si uno va a la derecha, el otro tiene que ir necesariamente a la izquierda. Eso sí tengo que saber. Porque como al inicio la velocidad es cero, la cantidad de movimiento es cero, así que al final también tiene que salir de cero. O sea, si uno es a la derecha, el otro tiene que ser a la izquierda, por ejemplo, ¿no? O sea, tienen que tener orientaciones contrarias, ¿no? Y acá como la fuerza externa es nula, cantidad de movimiento se conserva, ¿no? Antes y después de la explosión, ¿no? Antes y después, ¿no? Antes, cero cero reposo, después, ¿no? De ahí te sale la relación que tienen las velocidades, ¿no? Que están en relación a las masas, ¿no? Y esto lo usas para las energías cinéticas, pues, ¿no? Las energías cinéticas. Y la energía cinética de una partícula, de la uno, es el doble de la energía cinética de la otra, ¿no? Y ya está. Energía cinética, masa rapidez cuadrado, se cancela el un miedo. Y ya acá es más algebraico, ¿no? Que físico en sí, ¿no? Se cancela el un medio, ¿sí? Se cancela el un miedo. Y te queda, pues, ¿no? Este 2 lo mandé a dividir, no sé por qué. Este es la masita uno y la rapidez uno que queda con esta proporción de la rapidez 2 masa rapidez 2 cuadrado. Acá se cancela la rapidez 2 porque está al cuadrado. Y ya te queda la proporción de las masas, ¿no? Que sí, sale un miedo esas proporciones de las masitas. ¿Ya? Pregunta, duda, queja, reclamo, porque ahí estaremos llegando el día de hoy y continuamos el día de mañana, viernes, ¿no? Viernes y tu cuerpo lo sabe. Repetición, ¿qué pasó? Ah, ya, la proporción, ¿no? Cantidad de movimiento del sistema, antes y después, ¿sí? ¿Sí? Al inicio cero cero reposo, ¿sí? Y al final es esto de acá, ¿no? Masa velocidad uno más masa velocidad 2 sería igual a cero, ¿no? Por eso que masa velocidad uno sería lo contrario a masa velocidad 2, ¿no? Como vectores, pues, ¿no? Son como vectores.
Por eso, si uno sale a la derecha, el otro sale a la izquierda. Si uno sale para arriba, como me están preguntando en el chat, el otro iría para abajo, así es, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Y entonces la rapidez se relaciona así, pues, ¿no? La rapidez es la partícula uno, m2 entre m1, rapidez es la partícula 2, ¿no? Es pasar esta masa uno a dividir al otro lado, ¿no? Y esto lo uso para la relación de las cinéticas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Cinética uno igual 2 veces cinética 2. Cinética uno mitad de masa, rapidez uno al cuadrado. 2 veces la cinética 2 mitad de masa, rapidez 2 cuadrado. Acá cancelé el un miedo y reemplacé la rapidez uno de acá, ¿no? Porque la rapidez uno es masa 2 entre masa uno rapidez 2, ¿no? Y acá lo puse, ¿no? Sería masa uno la rapidez uno, que es esto de acá, al cuadrado, masa 2 rapidez 2, ¿no? Y esta rapidez cuadrado se cancela y ya te queda relacionar las masas, ¿no? Despejar las masitas. Y te va a quedar esto de acá, ¿ya? ¿Por qué se conserva, profe? ¿Qué fuerzas externas analizó? Ah, ya. Acá, ¿cuáles son las fuerzas externas? ¿No? Si está inicialmente el reposo, ¿cuáles son las fuerzas acá? Peso y normal, ¿no? Ya está, se anulan entre sí. No hay impulso externo, ¿no? Peso y contacto se anulan entre sí. No hay impulso externo, ¿no? Lo que ocurre entre las partes es solamente la fuerza que se ejerce entre las partes, ¿no? ¿Sí? O sea, este evento no es producido ni por el peso ni por la fuerza de contacto, ¿no? Las fuerzas externas nulas se conserva la cantidad de movimiento. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya está, dejo de grabar entonces y continuaríamos en la próxima grabación, ¿no?